Eh, Hoy voy a trabajar con clase 3 y clase 4, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen descargado, yo hice una actualización creo que a clase 4 de unas horas, entonces, pero es una actualización muy sencilla, entonces igual y no afecta mucho, pero si quieren dar un git pull a sus datos, estaría bien. Bien, ahora entonces, bien, entonces voy a iniciar con un concepto que voy a introducir ahora que se llama función de autocorrelación. Y la función de autocorrelación es como estoy mostrando aquí. Es una función que voy a denotar con esta letra griega, rho, y voy a decir rho, que es una función que depende de tau, y tau es un indicador del número de rezagos que estoy considerando en la función de autocorrelación. Bien, se llama función de autocorrelación porque lo que cuantifica es cuánta de la información en un momento dado t está correlacionada con en otro momento en t menos tau. Es decir, entonces, en general, lo que nos preocupará es saber cuánta de la información en este punto se parece mucho a la información que está en este otro punto. Entonces, si lo quisiéramos ver de una forma gráfica, que probablemente sea la forma más sencilla de empezar esta discusión, es, podríamos hacer un plot, por ejemplo, un scatter plot, en el que graficáramos, de este lado graficáramos a X en el momento t, y de este lado graficáramos a X en t menos 1. Voy a empezar con este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que si yo aquí, por ejemplo, tengo a X en el momento 2, digamos que ese valor está correlacionado, aquí de este lado debería de correlacionarlo con X en el momento 1. ¿Sí? Entonces, digamos que ese punto donde estos dos, digamos, donde se intersectan el scatter plot es en ese punto. ¿Sí? Ahora, imaginemos que lo que tengo ahora es, aquí tengo otro punto que digamos que es X4, por decir algo, y digamos que entonces lo tendré yo que aparejar con X3. Y digamos que ese punto está aquí, ¿no? Y ahora, asumamos que entonces hago eso para todos los valores. ¿Sí? Y al final lo que encuentro es que, digamos, que puedo construir una nube de puntos, que voy a poner con estos puntos en blanco, que se vería algo así, que es todas las formas en que se correlaciona x en t con x en t menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara por un indicador de cuál es la correlación que guarda x en t con x en t menos 1, ustedes seguramente me dirían, muy probablemente me dirían, que la relación que guardan es positiva y muy probablemente muy cercana a 1. ¿Sí? Entonces, la función de autocorrelación lo que cuantifica es todas las posibles formas o todos los posibles valores que tiene de relación X en T con todas las combinaciones de rezagos que nos interesen a nosotros. Por ejemplo, este es el caso de slot de X en T con X en T menos 1. Imaginemos que por alguna razón, aquí al lado tenemos la relación de X en T, pero con X en T menos tau, quien quiera que sea tau, y por alguna razón, esa relación que guarda es contrario a lo que ilustramos en el otro gráfico, esta relación es negativa. ¿Sí? Entonces diríamos que la correlación de x en t con x en t menos 1 es positiva, pero la relación de x en t con x en t menos tau, cualquiera que sea ese valor de tau, es negativa. ¿Sí? Entonces, a esta cuantificación de correlación le llamamos autocorrelación. Y el término auto deviene del hecho de que estamos analizando la relación que guarda la serie, la misma serie, pero en dos momentos distintos. ¿Sí? Básicamente por eso se llama autocorrelación. Ahora bien, esta función tiene diversas propiedades, pero al igual que una función de correlación convencional, la primera propiedad que tiene es que en valor absoluto siempre está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, voy a decir que la primera propiedad que tiene esta unidad es que siempre es posible que la función de autocorrelación
en cualquier valor de tau, esta cosa en valor absoluto siempre será menor que 1, es decir, está entre -1 y 1, siempre, ¿no? La otra cosa que vamos a decir es que la función de autocorrelación es simétrica, entonces la función de autocorrelación evaluada en tau y evaluado en menos tau es exactamente igual. Quiere decir que si yo hiciera la relación que tiene la serie, déjenme mostrarlo de esta manera, es, tal vez de forma gráfica es más sencillo verlo. Es, eh, lo que estoy diciendo ahí de forma muy sencilla es que si yo hago la forma que guarda x en t con x en t menos tau, menos tau, la forma que guarda esta relación es exactamente igual a que hubiera yo hecho la relación de cómo es x en t más tau con x en t. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Vale. ¿Dudas hasta este punto? ¿De qué va la función de autocorrelación? Bien. Ahora. Entonces, me regreso a la formulación original. Entonces, la función de autocorrelación es la división de dos funciones, a su vez. La primera función, que está en la parte superior de la fracción, lo que cuantifica es cuánta similitud existe entre la serie en t y la serie en t más tau, o en t menos tau, como yo quiera cuantificarlo. Y a eso le voy a llamar gamma tau. Ese valor lo voy a dividir entre x en t menos mu elevado al cuadrado, y eso es la varianza. Y a ese amigo le voy a llamar gamma 0. Entonces, de esta manera, esto es exactamente igual a una correlación que ustedes conocieron seguramente en su curso de estadística. La correlación en un curso de estadística convencional es simplemente la división de la covarianza entre la varianza. ¿Sí? Espero que lo recuerden más o menos, esa idea. ¿Bien? Ok, buenísimo. Entonces, este es el planteamiento teórico, pero bueno, ya en el día a día, bueno, más que en el día a día, en la aplicación, tenemos que asumir diversas cosas. Entonces, por ejemplo, tengo que asumir cómo voy a calcular a mu, y por lo tanto, de esa manera, también tengo que asumir cómo voy a calcular el valor esperado, tanto del valor esperado que está en esta expresión como el que está aquí. ¿Sí? Entonces, le voy a dar una expresión, y le voy a dar la expresión más común que conocemos de la estadística, que es la media muestral y la covarianza muestral. Entonces, voy a utilizar como expresión de la media, la media que conocemos convencional, que simplemente es la suma de todos los valores de la serie divididos entre el número total de periodos. ¿Sí? Ahora, bien, a gamma 0, que es la varianza que conocemos, que es x en t menos la media que estimemos arriba, elevado al cuadrado. Entonces son las desviaciones cuadráticas respecto de la media, sumadas y promediadas. Y a eso le llamamos nuestra varianza. Y a eso le llamamos en general gamma 0. ¿Vale? Bien, ahora nuestra covarianza será las desviaciones de x en t y x en t más tau, pero de respecto de la misma media. Noten que el supuesto principal, ese es, digamos, uno de los supuestos que estoy asumiendo aquí, y eso lo pongamos como un supuesto principal aquí. Estoy asumiendo que x en t es estacionaria. Si no, no podría hacer esto. Si no fuera estacionaria, entonces sucedería que yo tendría una media para cuando evalúe las desviaciones respecto de x en t, y tendría otra media cuando evalúe las desviaciones respecto de x en t más tau. Pero como es estacionaria, entonces diremos que sí puedo utilizar la misma media. Eso es una cosa que debemos reconocer. Entonces, yo inicié mi clase pasada, bueno, la anterior, de hecho, a esa, diciendo que estaba en el mundo de las series estacionarias, y ahí voy a seguir. ¿Vale? Bien. Entonces, dada esta formulación, la función de autocorrelación empírica, vamos a llamarlo de esa manera,
estará dada por esta expresión que tengo aquí, ¿sí? Que resulta de la división de la covarianza entre la varianza. Noten que simplemente ya no estoy colocando el 1 entre t que tengo en ambas expresiones, tanto aquí como aquí, porque cuando hago la división esos términos se eliminan, ¿vale? Entonces ya no los estoy incorporando, solo estoy diciendo que esto resulta de la suma de las desviaciones entre otra suma de desviaciones, que es gamma en tau entre gamma en cero. Y a esto le llamo función de autocorrelación. En resumen, ¿qué cuantifica la función de autocorrelación? ¿Cuánta de la información pasada se parece a la información hoy día? Eso cuantifica, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta tau? Con esta tau, lo que vamos a tratar de hacer es evaluar hipótesis. Entonces, bien, ahora, observen algo. Esta hipótesis que estoy planteando aquí, como yo la enunciaría es, mi hipótesis nula es que la función de autocorrelación es igual a cero para todos los valores de tau. ¿Qué implicación tiene que la función de autocorrelación sea cero en términos del análisis que estamos planteando? ¿Qué significaría? Bien, una posible respuesta es que eso significaría que no haya información pasada que esté correlacionada con la información hoy día. ¿Y eso a qué se parece? A mi definición de qué? De ruido blanco, ¿sí? O de proceso puramente aleatorio. ¿Qué habíamos dicho que era un proceso puramente aleatorio? Era un proceso que estaba centrado en el cero, pero que además cumplía con la propiedad de que la historia no le importaba. Es decir, no le importaba qué había pasado en el pasado, eso no tenía relación con lo que está pasando en este momento. Entonces, lo que estoy planteando con esta hipótesis es que estoy probando si mi serie es un proceso puramente aleatorio o es otra cosa que no es un proceso puramente aleatorio. Eso es lo que trato de probar con este planteamiento de función de autocorrelación. ¿Vale? Bien. También para esto puedo utilizar otras estadísticas, que son estas dos que vamos ahorita a conversar, que es la función Q y la función Q sin asterisco, que básicamente pues son propuestas por Box y Jenkins por ahí de los 60, si no mal recuerdo. Ya es bastante viejo el planteamiento. Pero lo que cuantifica esta función Q es que trata de decirnos si es que de verdad existe autocorrelación presente en nuestra serie. En general, no, va a depender mucho de lo que estemos planteando, pero en este momento no tenemos una interpretación de qué significa que la serie tenga autocorrelación o que no tenga en términos del análisis. Solo sabemos que la interpretación que tendría de que hay información pasada que está correlacionada con la información en este momento, pero más allá de eso no, en este momento no tengo más cifras. Justamente sí es un problema. Ajá, pero justamente en este punto no tengo elementos para decirte cuál es el problema. Voy a empezar, conforme voy avanzando, te voy diciendo. Solo en este momento te digo que esta es la función y lo que cuantifique. Entonces, dame tal vez ahorita mismo en la final de la clase podamos llegar en mi clase. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora vayamos a R un poquito para estimar estas cosas. ¿Vale? Entonces, me voy a R y voy a trabajar con clase 3. eh, y es la función de autocorrelación. ¿Vale? Entonces, en mi setup solamente, déjenme hacer un poco más grande esto para que se vea. Ahí se percibe bien para todos. ¿Para todos? Ok. Bien. Entonces, muy rápido, entonces, lo que voy a utilizar son estas bibliotecas, ggplot, dplyr y redxl. Voy a leer un archivo de Excel, ¿vale? Bien. Entonces voy a importar datos, mis datos que voy a importar son estas 5 series. Tengo series de pasajeros en vuelos nacionales y en vuelos internacionales. Tengo vuelos, es decir, el número de operaciones que ocurren en vuelos nacionales e internacionales y el número de pasajeros transportados en el metro. Estos datos los saqué de INEGI, tal cual aquí les pongo la dirección de donde los consulté. Entonces vamos a trabajar con estos datos. Bien, entonces
Voy a leer los datos con esta función que se llama read Excel. Le voy a decir que lea la hoja de Excel que tiene el nombre de datos. En realidad, este Excel que estamos utilizando no tiene otra hoja, pero en el supuesto de que tuviera más hojas, sí es importante indicarle cuál es la hoja que vamos a utilizar. Con call name true le estoy diciendo que la primera fila es el nombre de las variables, ¿vale? Entonces, leemos esto y aquí están nuestros datos. Con la función get lo que hago es que muestro los primeros 6 valores y aquí están nuestros datos, ¿vale? Entonces, la primera variable es R ya lo interpreta como un formato de fecha. La siguiente es doble, todos son de hecho dobles, ¿vale? Bien. Acuérdense, para ver los primeros datos es con get, para ver los últimos datos, porque también quisiera, a lo mejor si quieren ver esto, es tail, la función tail, y podemos aplicarlo sobre datos. Si damos tail datos, en realidad vemos los últimos datos, ¿vale? Esta es una convención utilizar head o tail porque de esa manera puedes visualizar si es que tus datos sí se cargan. Bien, ahora, vayamos ahora un poquito de... Voy a hacer un repaso muy rápido de cómo manipular data frames. O sea, Omar dio la clase, pero solamente por aquello de que se nos haya olvidado, porque ya pasaron algunas semanas. Vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo manipular data frames en el, ¿vale? Bien. Entonces, primera cosa, la función name, lo que nos, bueno, antes de eso, la función view, aquí la tengo apagada, pero con view, si ustedes escriben view en la consola o activan esta, lo que va a hacer es les va a abrir el data frame, ¿sí? Entonces lo pueden hacer así si quieren o no. Yo la verdad no lo suelo ocupar, pero pues si tienen interés esos diálogos. Bien. Luego con la función name, lo que vamos a obtener es el nombre de las variables que tenemos en nuestro data frame, que es esto. Eh, si podemos de esta manera, podemos incluso seleccionar un nombre de una columna, por ejemplo, digamos que name, como lo que estoy escribiendo aquí abajo, name, datos, esto sabemos que nos imprime esto, ¿no? Pero si regresamos a name datos y luego abro brackets o estos cuadrados y le pongo, por ejemplo, 1, me va a arrojar el primer nombre, ¿sí? Si le pongo un C y abro paréntesis, le puedo indicar con un vector el número de elementos que yo quiero de name. Imagínense que quiero el nombre 3 y el nombre 5. Entonces, lo que hago es aquí le pongo 3,5 y me trae el nombre 3 y el nombre 5. ¿Vale? Bien. Name. Luego, con tail, como les dije, les muestra los últimos datos. Con str, les muestra la estructura de sus datos. En este caso, todos son numéricos, excepto la primera columna. Con dim les dice el shape o el tamaño de la matriz. En este caso, la matriz de datos tiene 281 filas por 6 columnas. ¿Bien? Con datos, con esta expresión datos, abriendo brackets, lo que estoy utilizando es una notación de trabajar un data frame como si fuera una matriz. ¿Sí? Entonces, si le pongo datos y le pongo nada, luego una coma y luego 2, lo que le estoy diciendo es quiero todos los elementos de la columna 2, ¿vale? Entonces le doy control enter y sí. Y aquí están todos los elementos de la columna 2, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué pasa si le pongo datos 5, vacío? Le estoy diciendo quiero todos los elementos de la fila 5, ¿vale? Entonces aquí, no, control enter y vemos que aquí están todos los elementos de la fila 5, ¿vale? Luego, si le pongo datos C 2 a 259, le estoy diciendo quiero todos los datos de la columna 2, pero que estén entre la fila 2 a la 259, ¿vale? Y luego le puedo decir quiero todas las filas, pero solamente para las columnas que van de la 2 a la 6. Y si eso es equivalente a ponerlo así, enunciar cada uno de los valores 2, 3, 4, 5 hasta 6. ¿Vale? Bien. Y por último, también puedo seleccionar variables o digamos columnas por su nombre. Entonces le quiero de datos, quiero que me traigas esas columnas. ¿Vale? Entonces le decimos y me trae esas columnas. ¿Vale? Entonces hasta aquí mi repaso con el uso de data frame. ¿Dudas con esto?
Excelente. Vale. Ahora, vayamos a estadísticas descriptivas. ¿Cómo podemos hacer estadísticas descriptivas? La primera columna no nos importa porque es la fecha, entonces la voy a omitir. Entonces voy a utilizar la función summary y le voy a decir, quiero que hagas un summary, pero de las columnas que van de la 2 a la 6, ¿vale? Y entonces me imprime el summary. Entonces el summary es el habitual, es mínimo, primer cuartil, mediana, media, mínimo, máximo. Bueno, hasta máximo, ¿vale? Luego, ese summary lo puedo guardar en un objeto, digamos que lo voy a guardar en algo que se va a llamar resumen uno, y si quiero imprimirlo, simplemente escribo resumen y puedo imprimir el resultado. ¿Bien? Vale. Ahora, vamos a convertir nuestras columnas en un objeto que se llama serie de tiempo. Esto lo hicimos hace algunas clases, vamos a repasarlo muy rápido. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la columna que se llama Pax Metro. Entonces, ¿cómo puedo? Hay varias maneras en que puedo tomar valores de la columna que se llama Pax Metro. Algunos de los casos los dije arriba, ¿no? Que son, puedo llamarla por su nombre o puedo utilizar esta anotación que es más nativa de R. Entonces pongo el nombre del data frame, el signo de pesos para indicarle que estoy ingresando al data frame y que quiero que tome la columna que se llama patch metro y a ese objeto quiero que le aplique la función TS. La función TS lo convierte en serie de tiempo. Es una serie de tiempo que va a iniciar en 2000 y que tiene frecuencia mensual. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo convertir a este muchacho en una serie. Pues lo ejecutamos y aquí tengo un nuevo objeto que se llama Path Metro y es si se observan aquí el tipo, es un timeshare. Bien. Ahora, ¿qué pasa si quiero convertir varias columnas en serie de tiempo? También puedo hacerlo. Este es el caso multivariado. Entonces, puedo tomar todas estas columnas, estas 4 columnas de datos y decirle a R que esto es una serie de tiempo, pero multivariante. Entonces, toda la mitad del curso la voy a utilizar solamente por la primera, bueno, casi la mitad, poquito menos de la mitad del curso voy a trabajar con el caso univariado, pero a partir de que yo empiezo a trabajar multivariado, ocuparé más este tipo de objetos, que también son series de tiempo, pero son series de objeto, son series de tiempo, pero del tipo multivariante. ¿Vale? Bien, ahora hagamos gráficos. Entonces, si tenemos un objeto que ya es serie de tiempo, por default, R le puede hacer un plot sin mucho problema. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el objeto que se llama Path Metro, que es una serie de tiempo ya. Entonces le voy a decir, quiero que hagas un plot. Noten que yo solamente le estoy dando una variable. Cuando yo hago plots habituales en R, siempre le tengo que dar quién es que va en el eje de las X y quién es el que va en el eje de las Y. Pero como este es un objeto de tipo series de tiempo, R interpreta que la segunda dimensión y la primera dimensión están consideradas dentro del objeto, que es un time series, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un plot y va a ser un tipo línea porque es el default y le vamos a decir que la línea sea sea azul oscuro o azul marino, como le decimos habitualmente en español. En el eje de las X le vamos a poner tiempo, en el eje de las Y le vamos a poner millones de personas, que son el número de personas transportadas en el metro. El tipo de línea lo voy a definir que es una línea y el line width o el ancho de la línea es de 2. ¿Sí? Puedo hacerlo más delgado, más grueso esta línea. En el main estoy definiendo el título de la gráfica y con el subtitle lo que estoy haciendo es poniéndole la fuente. Entonces hacemos este plot muy rápido y se ve de esta manera, ¿no? Entonces aquí está el objeto switch, se pone como una nota aquí abajo y el objeto main, bueno, es el tipo, ¿vale? Entonces voy a hacer un poquito más chico. Entonces aquí tenemos los pasajeros transportados en el metro desde el 2000 hasta, no, de hecho esto es julio del 2023, esto está mal, julio 2023, el título está mal, julio 2023. Ahora, nada más voy a checarlo rápido que si no me estoy yo equivocando, pero sí estoy seguro que esto es julio 2023, no, es mayo 2023, es un error aquí, mayo, ahora sí. De enero del 2000 a mayo de 2023 está este tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con este plot? Tenemos el número de pasajeros transportados en el sistema de transporte colectivo metro. Está bien interesante, ¿no? Entonces, este es de los gráficos que más me... sí, justamente la caída. Tiene dos fenómenos
tres fenómenos en realidad bien interesantes que se puede observar en el gráfico. El primero es esta caída que está aquí, que es donde está mi cursor. ¿Esta caída qué se debió? Ustedes eran muy jóvenes, ustedes tal. ¿Eh? No, el primero no, la primera caída que está aquí, esta no. ¿Qué ocurrió en 2017? El sismo de septiembre de 2017 hizo que los pasajeros transportados en el metro se cayeran por el mes completo. O sea, se fueron solo un mes y luego se nos olvidó, ¿no? Y luego nos regresamos al metro. Pero luego ya viene otro evento bien interesante que es la pandemia, ¿no? Entonces, de estar transportando el metro cerca de 130 millones mensuales, empezó a transportar 40 durante el 2020. Y luego vino esta subida y esta caída otra vez porque hubo contagios. ¿En qué diciembre? En diciembre de 2021, ¿no? Que fue la crisis, bueno, sí hubo un momento muy complicado en la pandemia, ¿no? Sí fue diciembre de 2021, sí, casi. Estoy seguro que sí. A principios también, a principios también del 22, ¿no? Que fue lo más complicado tal vez de la pandemia. Y luego vino esta recuperación del metro. Bueno, digo, nada más aquí como comentario yo aislado, ¿no? Si yo fuera, digo, si yo fuera malicioso, me preguntaría, ¿cómo es posible que la serie de tiempo de pasajeros transportados al metro no ha llegado a sus niveles prepandemia y el sistema esté colapsado, como está pasando hoy día? Pero aquí tienes un experimento natural. La línea 12 también se cerró en algún momento y está considerada dentro de estos periodos. Y no se cayó tanto el transporte. Porque, bueno, yo sí, exacto, eso explica mucho de que por qué no. Pero eso no resuelve la pregunta original. ¿Por qué el sistema está colapsado si los pasajeros no han llegado a... Esa sería una buena pregunta que para ver si de verdad es un tema de mantenimiento, ¿no? Como parece ser. La hipótesis principal es que aquí hay algo que el gobierno de la Ciudad de México no está haciendo. Puede ser un tema de percepción. Sí, pues no, porque vemos historias de que el sistema está colapsado, ¿no? Pero ni siquiera está transportando el número de pasajeros que es interesante. Pero yo cuando me lo vi, dije, bueno, tal vez deberíamos ir al Senado y presentar. Pero bueno, algún día. Este, sí. Sí, exacto. La función de autocorrelación, justamente eso es un buen planteamiento. La función de autocorrelación hasta antes de la pandemia era muy pequeña, porque básicamente parece un proceso estacionario que de hecho que oscila alrededor de casi 130,000, ¿no? Entonces, si hiciéramos la función de autocorrelación, estaría muy pequeña. Y la función de autocorrelación se volvería positiva a partir de 2020, porque vemos que la serie tiene una tendencia creciente. Entonces, la información pasada sí tiene una relación con la información presente. Eso es lo que estaríamos diciendo, ¿no? ¿Vale? Buen punto. ¿Sí? Déjame ver, aquí tengo una pregunta. Sí, pues te digo, a los que tengo en el chat, sí, en efecto, ambas sí, sí, para mí. Vale, bien. Eh, ¿Dudas hasta aquí vamos? Buenísimo. Bueno, eh, vamos a hacer el mismo plot, pero hagámoslo con ggplot por si tienen interés luego de hacerlo. Si lo hacemos en ggplot, sí necesitamos indicarle, necesitaríamos regresar a trabajar con los datos originales, que es un data frame. No lo puedo trabajar desde el objeto time series, porque el objeto time series, ggplot no lo lee como lo lee el plot tradicional, el plot nativo de R. Entonces, para eso sí tengo que utilizar los datos originales. Entonces, data son datos
le tengo que decir que el eje de las X es periodo y el eje de las Y es metro y todo lo demás es más o menos lo que ya hemos conversado, ¿no? El tema, el ancho de la línea, y creo que ya, vamos a darle run. Y, bueno, aquí hay un pequeño error que no he cambiado. La opción size ya no funciona en ggplot desde, creo que marzo de este año, entonces ya es language, ya no es size, es language, y ya, y ya está, ¿vale? De todas formas, sí se hace el plot, pero les advierte de ese ajuste, ¿vale? Entonces aquí está la gráfica también. La diferencia entre el plot nativo de R y el ggplot, pues siempre es como la presentación, ¿no? El ggplot es como más elegante en ese sentido, ¿no? Se presta más para hacer presentaciones de resultados, ¿vale? Bien. Ahora, podemos hacer un ggplot y graficar varias series a la vez. Entonces, ¿cómo voy a graficar varias series a la vez? Lo puedo hacer de esta manera. Lo que voy a hacer es ggplot, le voy a decir quiénes son los datos. Los datos son datos, valga la redundancia. Y noten que en AE, en la primera opción, le estoy dando nada más el componente del eje de las X. Y entonces, hasta este punto, hasta la línea 146, ggplot solo sabe que voy a graficar algo que considera el eje de las X a la serie que se llama periodo. Bueno, la columna se llama periodo. Luego voy a agregar dos objetos que son líneas. Entonces, el primer objeto, línea, es en el eje de las Y voy a poner pasajeros nacionales y en el y la segunda línea que voy a agregar es en el eje de las Y voy a poner pasajeros internacionales. ¿Vale? Entonces, esta es una gráfica de pasajeros transportados en vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país. Y se ven de esta manera, ¿no? Entonces, tienen más o menos el mismo efecto que vimos en los pasajeros transportados en el metro, que es que hubo una caída durante la pandemia y luego hubo una recuperación muchísimo más rápida. De hecho, lo que podemos observar es que para este año ya estamos más o menos en niveles prepandemia en las dos series, ¿no? Tanto en pasajeros transportados nacionales como en pasajeros transportados internacionales. Una de las cosas interesantes que va a pasar ahora es que con la reducción de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pasando de 52 a 43 operaciones, creo, va a ser muy interesante ver cómo se va a comportar la serie, ¿no? Porque resulta ser que en este país el principal aeropuerto que mueve, o el aeropuerto que mueve más pasajeros es el AIFA, ¿no? Entonces sí es un golpe al sistema completo. Este, Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Bien. Eh, este es un ejercicio que les dejo. Tiene un error este plot. Sí grafica, pero está incompleto. Entonces ahí si luego le echan un ojito, por favor, se los encargo mucho. Bien. Voy a ir a una tabla. Esta tabla es la que quiero construir y esta tabla, me voy a mi pizarra. Voy a construir esta tabla que tengo aquí. Es, eh, Voy a construir una tabla que va a contener todas estas estadísticas, va a tener la media de una serie, va a tener la varianza, que es gamma cero, va a tener la covarianza con un rezago, la covarianza con dos rezagos y con tres rezagos, y por lo tanto voy a poder construir tres valores de la función de autocorrelación, considerando tres rezagos, y luego voy a tener la estadística Q, ¿sí? Para evaluar si es que hay o no autocorrelación. ¿Vale? Ahora, me voy a R. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una función que se llama data frame. Lo que hace data frame es que toma una matriz y la convierte, le da una estructura de data frame. Entonces, yo le voy a ingresar la matriz y la matriz va a ser esta. Es una matriz que va a tener estos valores: media, varianza, covarianza, esas tres autocorrelaciones, la función Q, y le estoy diciendo que tiene 10 renglones y una columna, ¿sí? Y esto se va a guardar en estos objetos que se llama tabla pax metro. Lo ejecutamos y si vemos tabla pax metro, si la abrimos, ustedes van a notar que el nombre del data o el nombre de la primera columna pues tiene de hecho la lista de todas las variables y tiene, digamos, los textos que yo le ingresé, ¿no? Entonces, esto está medio feo. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la función name y con name
aquí está este texto que les digo, está horrible. Entonces vamos a cambiar con names, le voy a decir que este texto que está aquí lo sustituya por este texto que es estadística, ¿sí? Y luego ya voy a imprimir otra vez mi tabla y de esa manera ya cambió voy a mi tabla y ya, la columna se llama estadística, ¿no? ¿Dudas hasta este punto? Ok, va. Ahora sí vamos a llenarlo, ¿no? Entonces lo que primero que voy a hacer es voy a agregar una columna que se va a llamar valor y va a tener puro cero, de esta manera, y luego lo voy a llenar con estos cálculos que están aquí. Cada una de estas líneas es una de las que está rellenando cada uno de los, cada uno de los valores que me interesan. Entonces, aquí estoy utilizando muchas de las cosas que expliqué, cómo operar sobre data frames. Por ejemplo, vayamos a la línea 238. En la línea 238 lo que estoy diciéndole es que en el data frame que se llama tabla patch metro, en la fila 1, columna 2, entonces fila 1, columna 2, me voy a ir a mi tabla patch metro. ¿Quién es la fila 1, columna 2? Fila 1 es esta fila, columna 2 es este valor 0, entonces que en este valor que está aquí, este 0 que está aquí, lo sustituya por esta operación que está aquí, que es redondee la media de la variable que se llama patch metro y la redondea a 2 dígitos. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar solamente esta línea, control esta línea. Uy, perdón, aquí está. Y me voy a otra vez a mi tabla y entonces noten cómo ya sustituí ese valor. ¿Sí? Ese valor era 0, ya lo sustituí por este valor de la media. Ahora, eso lo voy haciendo para todos los demás. Entonces, luego digo la fila 2, columna 2, así sucesivamente, y voy calculando cada una de las variables que me interesaban, que eran la varianza, covarianza, y luego la función de autocorrelación, y luego la función Q, ¿no? Entonces, aquí están todos los cálculos manuales. Imprimo la tabla. Entonces, aquí están mis resultados. Entonces, lo que me interesa a mí es analizar la función de autocorrelación. Lo que me dice es que, bueno, contrario a lo que habíamos pensado, que habíamos planteado, es que la autocorrelación es alta, y se dan cuenta. Entonces, punto 81, punto 86, punto 89. Muy probablemente tiene que ver con que en el último tramo de la serie está creciente y que en efecto la serie sí tiene una ligera tendencia creciente. Si ustedes lo observan, sí pareciera ser que iba creciendo un poco o decreciendo en algunos otros tramos, ¿no? Entonces, eso contamina un poco el análisis. Probablemente no lo habíamos visto de la primera vista, pero sí tiene un grado de autocorrelación. Aquí está. Bien. Ahora bien, ¿cómo graficamos la autocorrelación? Bien, lo podemos hacer manual, lo podemos utilizar la función de autocorrelación de R, y la función de autocorrelación de R es ACF, que es la abreviación de Autocorrelation Function. Y entonces lo único que necesita es el objeto, que sea un time series. Le vamos a decir cuánto es el número máximo de rezagos que evalúe. Eso es tau. Ese 150 es tau. Entonces lo que le estoy diciendo es que evalúe desde el rezago 1, 2, 3 hasta el 150 y que ponga en el título rezagos de cada meses y que del eje de las X, perdón, y en el título ponga función de autocorrelación. Entonces, aquí se ve que, digamos que en los primeros rezagos, probablemente hasta el rezago 30, la función de autocorrelación es positiva y después se vuelve negativa. Noten que las bandas estas que están aquí, las bandas azules, es el intervalo de confianza que nos dice cuándo la función de autocorrelación es estadísticamente cero. ¿Vale? ¿Sin dudas hasta este punto? Porque hice en este punto, pero en realidad no, a este momento no te he dicho ninguna regla para cuánto rezar. 150 fue porque se me ocurrió. Tú puedes utilizarlo en este punto. ¿Vale? No, sí, es autocorrelación, pero es negativo. Que
se relacionan de forma, haz de cuenta que el 8 es el 80 más o menos, es como decir, como en 80 rezagos hacia atrás. O sea, comparado con hoy, 80 rezagos hacia atrás, la relación que guarda la serie es negativa. O sea, lo que pasaba en la historia de esos 80 periodos es como está, mira, sí, esa es la que fue. ¿Vale? Bien, ¿y por acá? En lo que dentro de las bandas se cumple la hipótesis nula. ¿Cuál era nuestra hipótesis nula? Era, lo puse por acá, que la autocorrelación es cero, estadísticamente cero, ¿sí? Utilizando este estadístico Q, y que es un chi cuadrado con m menos k grados de libertad, ¿sí? Entonces, dentro de esas bandas, podemos decir que si está dentro de esas bandas, la función de autocorrelación es cero. Eso solamente ocurre como por este tramo que donde está mi cursor, hasta como por acá, y luego aquí se sale, y aquí regresa, ¿no? Entonces, solamente hay tramos en los que la función de autocorrelación es cero, ¿vale? Sí. ¿Dudas hasta este punto de acá? Sí, la T es solamente cuántas observaciones tiene. Siempre, esa es constante, siempre, sin importar cuántos rezagos se utilizan. Que es igual que la que había yo planteado. Es la misma media que tengo aquí, que es esta que está aquí. No sé si a eso te refieres o no, quizás no te estoy entendiendo la pregunta. Sí, son 281 observaciones. Entonces, T 200 es 281. ¿Sí? Ok, excelente. Va. Bien, aquí tenemos la prueba bot Jenkins, que lo que hace es tomar construye el Q, y nos dice cuánto vale para considerar un rezago, ¿no? Entonces, si ustedes observan, este 220 que está aquí, se parece mucho a este 222 que está aquí. La diferencia es que yo estoy calculando el Q, déjenme que está aquí. Yo en mi tabla calculé este Q que está aquí abajo, y la prueba calcula el Q que está aquí arriba, ¿sí? Pero se parecen muchísimo, ¿vale? ¿Dudas hasta este punto? Ok, excelente. Va. Entonces, voy a introducir ahora un concepto nuevo, que es autorregresivos de orden, ¿vale? Entonces, voy a mi pizarra y voy a cambiar ahora autorregresivos de orden. Vale. ¿Qué es un autorregresivo de orden 1? Es un autorregresivo de orden 1 es una ecuación en diferencia estocástica. ¿Qué es una ecuación en diferencia? Si ustedes se acuerdan, si recuerdan de nuestra clase, pues, el ejemplo que yo utilizaba era con Z y decía ZT, es una ecuación en diferencia de primer orden, era ZT es igual a 0 más A1 de ZT menos 1. Ese era el objeto que yo vi en la clase. Les dije, ese es un... Bien, entonces, ahora solamente cambié de notación, en este caso estoy utilizando X. Lo que tengo aquí, entonces, es que la ecuación en diferencia está aquí presente. Esa es la ecuación en diferencia. ¿Qué es lo que le estoy agregando? U. Eso es lo que la hace estocástica. U es un proceso puramente aleatorio. U de T es un proceso estocástico. Exacto. Puramente aleatorio. Un ruido blanco. ¿Cuáles son las características que tiene? Media cero, varianza constante, y que la covarianza entre distintos puntos es cero. ¿Sí? Es un proceso puramente aleatorio, ¿no?
A estos amigos, a una ecuación en diferencia de primer orden, estocástica, le llamo autorregresivo de orden 1 o A1, ¿vale? El 1 hace referencia a cuántos rezagos tengo incorporados, ¿sí? Entonces solo tengo un rezago en este caso, ¿vale? Bien. Ahora, de forma similar a como lo hice con la ecuación en diferencia de primer orden, puedo encontrar una expresión que me diga cuál es la solución de esta ecuación en diferencia. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo hacerlo de forma, puedo hacerlo iterando, ¿no? ¿Cómo lo haría iterando? Bueno, diría, empiezo con x1. ¿Cómo es en x1? X1 es igual a 0 más a1 de x0 más u en 1, ¿no? Ahora, ¿cómo x en 2 es igual a 0 más a1 de x en 1 más u2? Pero esto es igual a 0 más a1 de x en 1 que está ahí arriba, que es a 0, más a1 por x en 0, más u1. ¿Vale? Y así podría seguir ahora también para x en 3, x en 4, así sucesivamente, ¿no? Hasta donde yo quisiera. Vale. Ahora, si yo continúo, yo ya sé a qué voy a concluir con esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la variante en esto? Déjenme desarrollar un poquito más. Esto va a ser a 0 más a1 por a0 más a1 al cuadrado de x en 0, ¿sí? Sí, más a1 de u1, ¿vale? Sí. Si yo continuara con esto, a qué llegaría? ¿Ustedes más o menos ubican a cuál expresión llegaría? ¿Verdad? Exacto, esa ya la conocemos, ¿no? ¿A qué convergería esto? A esa expresión, ya la conocemos, esta vieja amiga que tenemos. Y esta resulta, esta expresión, lo que tiene aquí es a0 multiplicada por 1 menos a1 entre 1, y esta expresión era lo que ya conocíamos de nuestra ecuación en diferencia de primer orden. Era la suma de todos los valores de la A1 elevado a la 0, A1 elevado a la 1, así sucesivamente. Era la suma geométrica de A1. Y habíamos llegado a que esto convertía a esto. ¿Qué es lo adicional? Lo adicional es que esta cosa que está aquí no la podemos eliminar. ¿Y esto qué cuantifica? Esto cuantifica toda la acumulación de los términos del proceso estocástico ruido blanco que le incorporé a la serie de tiempo. Entonces, una serie de tiempo o un AR1, una cosa que se comporte como un AR1, en su trayectoria de largo plazo, debería de comportarse como esta expresión. Y esta expresión es simplemente igual a una constante, y esta constante que está aquí no es cualquier constante. Esta constante que está aquí es la media. Entonces, este proceso debería oscilar alrededor de esta media, más las innovaciones que le da el haber acumulado un ruido blanco por muchos periodos este, ponderados por A1. Entonces, cuál es lo interesante o qué es lo que sabemos nosotros de A1? Para que esta expresión sea válida, lo que sabemos es que A1, en términos de valor absoluto, es menor a 1. Eso es lo que sabemos, porque si no, no convergería. Entonces, noten que A1 está multiplicando a U. Aquí está 1. Pero está elevado a la J. Entonces, eso quiere decir que la acumulación es como un promedio ponderado, pero la ponderación es por el valor A1. Entonces, pero A1 sabemos que es una cosa que está entre menos 1 y 1. Entonces, conforme se va haciendo más grande el exponente, ese valor se va haciendo más pequeño. Eso quiere decir que las innovaciones muy atrás en la historia, es decir, el U, el U original, el primer U, aporta muy poco a la trayectoria de X en T.
De hecho, probablemente el U que más aporta es el más cercano. Es decir, el U observado en el periodo más cercano en este momento. Es el que más efecto podría aportar, o más desviación podría aportar a la trayectoria de X. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Sí. Es un shock. Así lo podríamos utilizar. Es como, para los que les gusta mucho la macro, no me gusta utilizar el lenguaje porque es como muy de la gente que hace macro, y no todos en el curso hacen macro, pero sí es cierto, es así. Si a ustedes les gusta la macro, eh, el símil es que U es como un shock, como una innovación que le incorporan a la serie. Entonces, lo que hace a uno es discriminar ese shock. Ese shock es más valioso o importa más para la trayectoria de X cuando es más cercano. Cuando ocurrió muy lejos en la historia, es más irrelevante. Lo cual tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? Vale. Entonces, vamos a R. Voy a hacer varias cosas en R, pero creo que no va a dar tiempo a hacer mucho, pero vamos a hacer un par de cosas en R, ¿no? Entonces, en R, para en la clase 4, vamos a hacer una simulación y voy a incorporar aquí algunas cosas. Voy a utilizar ggplot2, dplyr y una librería nueva que a lo mejor no tienen, una biblioteca nueva que no tienen instalada a lo mejor, que es LaTeX2X. Lo que hace LaTeX2X, ahorita les voy a explicar cómo utilizarla, les permite incorporar eh, LaTeX dentro de sus gráficos, como expresiones. Entonces, en lugar de utilizar letras, vamos a utilizar expresiones y formas. Eso es lo que pretendo hacer con esta biblioteca, ¿vale? Entonces, bien, vamos a trabajar con un AR1, que es como esta expresión que está aquí, eh, que es la que voy a utilizar. Luego, vamos a simular un AR1. Entonces, vamos a darle algunos valores a los parámetros. A0 será igual a 5, A1 será igual a 0.9. Entonces, este es un proceso que va a converger porque A1 está entre -1 y 1. El valor X0 resultará de la división de A0 entre 1 menos A1, es decir, esa es la condición inicial que estoy estableciendo, y el tiempo que voy a simular son 1000 periodos, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar esta rutina. Bien, ahora voy a crear un data frame. Este data frame va a tener una columna que se va a llamar tiempo, que va a ir desde 0 hasta t. Entonces, y vamos a ver el data frame con la función view. Aquí entonces el data frame es puro tiempo, ¿no? Vale. Bien. Ahora, luego de eso, voy a agregarle la parte estocástica. ¿Quién es la parte estocástica? ¿Vale? Entonces, voy a simularla. Entonces, yo sí voy a utilizar el set porque necesito que este ejercicio se pueda replicar para todos y todos los que estamos en el curso. Si ustedes quieren, pueden apagar esa parte para que se les simule cualquier cosa, lo que ustedes quieran. ¿Vale? Entonces vamos a crear un objeto que es un término de error que lo vamos a agregar al data frame y que va a resultar de una normal. Este, Voy a hacer extracciones de una normal. ¿Cuántas extracciones voy a hacer? T más una extracciones de una normal. ¿Vale? Y con media 0 y desviación estándar 4. Entonces, este es un ruido blanco porque lo que estoy haciendo es un muestreo aleatorio con reemplazo, eh, que es un proceso que está centrado en el 0 con varianza constante. La varianza es 16. Es una varianza que voy a mantener constante. ¿Vale? Entonces, ejecutamos esto y le damos view y entonces aquí está. Entonces, digamos que este es mi choque exógeno. Va a tener mi U, la U. ¿Vale? Ahora, entonces, construyamos ahora la serie de tiempo. ¿Cómo es la serie de tiempo? Me regreso aquí. Bien. ¿Cómo es la serie de tiempo en el punto 1? Como está descrita aquí. ¿Quién es la serie de tiempo en el punto 1? Es el choque en el periodo 1. Es A0, que ya sabemos que es 5. A1, que habíamos dicho que era 0.9 por la condición inicial, más el choque 1. Esto es el valor en X1. En X2 es el choque en 2, A1 por el valor en X1 que obtuvimos aquí arriba, más A0, esto es X2.
Entonces podemos reconstruir la serie solamente sabiendo la condición inicial y los choques. Eso es lo que estoy diciendo. ¿No? Entonces voy a hacer eso. Entonces vamos a hacer primero la gráfica de cómo se ve el ruido blanco. Bueno, el proceso puramente aleatorio. Este es el proceso puramente aleatorio. Y ese es nuestro U. De esta manera se ve. Y ahora sí, vamos a agregar, vamos a ir acumulando estos valores. Eso luego con esta rutina. Entonces voy a crear una columna que va a ser XT, que va a tener primero NA, y luego voy a ir rellenándola. Bien. Usamos esta línea y veo XT. Bien, entonces aquí ya de rellené el primer valor. ¿Vale? Bien. Eh, Creo que aquí me voy a detener porque necesito explicar un par de cosas más, pero ya ando sobre el tiempo y no quiero